la principal cuestión que nosotros vamos a analizar en esta unidad. Está relacionado con la última parte también de la unidad número 1, cuando habla de historia del federalismo, pero siempre ahí solemos hacer una breve introducción para luego sí pasar a la unidad número 3, que sí aborda, digamos, de manera mucho más completa lo que va a ser la historia del federalismo para nosotros. Por supuesto que siempre hay distintas formas de ver a esta historia. Bueno, la cátedra tiene en este punto una postura, una posición que tiene que ver con analizar cómo se origina ese Estado federal, a partir de dónde. Algunos creerán que el Estado federal se genera a partir de la Constitución del 53, es verdad, pero hay toda una serie de antecedentes que no podemos dejar de considerar al momento de analizar nuestra organización actual. ¿Sí? Acá es cuando vieron que en la clase anterior hablábamos de los métodos, ¿sí? Bueno, acá cuando aplicamos el método histórico, en donde necesitamos revisar un poco cuál es el origen y el desarrollo de las instituciones. En el caso particular nuestro, la primera organización que vamos a conocer es el Virreinato del Río de la Plata, se crea en 1776. Antes de eso, nosotros dependíamos del Virreinato del Perú, y Buenos Aires era una gobernación, ¿sí? Era una gobernación muy importante, sobre todo por el tema del puerto, ¿sí? Entonces los españoles van a reconocer la necesidad de que esta gobernación, que era Buenos Aires, se convierta en una organización mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que contara con mayores instituciones en ese momento, y así es como se llega a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Recuerden ustedes que el sistema de virreinato era un sistema de organización unificada, es decir, si bien el virreinato podría tener alguna distribución territorial, eso no significaba que se le reconociera a estas distribuciones algún tipo o grado de competencia como que fueran estados autónomos, nada más alejado de la realidad. El virreinato vendría a ser un antecedente más bien de tipo unitario, ¿sí? Gran concentración de poder en un solo lugar territorial, no obstante que los españoles no perdieron de vista la necesidad de organizar instituciones que permitan algún grado de descentralización, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería esa institución que de alguna forma permitió algún grado de descentralización en el territorio del virreinato? ¿Cuál podría haber sido? ¿Los Los cabildos puede ser? cabildos. Muy bien, los cabildos. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, si bien el sistema virreinal era de tipo, como le digo, un antecedente más bien unitario, los españoles no dejaron de reconocer la necesidad de que hubiera instituciones que permitieran algún grado de descentralización. Y los cabildos fueron eso, ¿sí? Entonces, después de 1776, viene la Real Ordenanza de 1782, por el cual el virreinato se divide en 8 gobernaciones de intendencia y 4 gobiernos militares. Este es el antecedente inmediato de lo que luego va a ser el desprendimiento de estos territorios, al punto tal de llegar a conformar, mucho más adelante todavía, va a faltar un buen tiempo, lo que va a ser las provincias. Recuerden ustedes que nosotros vamos a tener 14 provincias originarias, y que luego más adelante viene otro proceso de disgregación, ¿no es cierto?, que dan origen a lo que hoy en día son la cantidad de provincias, la totalidad de las provincias que tenemos hoy en el país, más sumado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre esas gobernaciones e intendencias vamos a tener la de Buenos Aires, que era una de las más amplias. Recuerden que Buenos Aires comprendía lo que ahora era Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y el resto de la Patagonia, ¿sí? La de Córdoba de Tucumán, Salta del Tucumán, el Paraguay, Cochabamba, Charca, La Plata, Chuquisaca, Potosí, La Paz, Montevideo, Chiquito, Misiones y Moxo.
Y vamos a ver cómo también se producen los desprendimientos, principalmente del Paraguay, ¿no es cierto?, que se va a convertir después en un territorio soberano, independiente. Lo mismo va a pasar con Montevideo, lo mismo va a pasar con Chuquisaca, La Plata, Potosí, La Paz, que van a ser territorios de Bolivia. Así que, bueno, de este territorio inicial vamos a tener desprendimientos que van a dar lugar a países diferentes, y por otro lado desprendimientos que van a dar lugar a provincias, ¿sí?, que hoy en día conocemos como el caso de Córdoba, de Tucumán, de Salta, ¿no es cierto? Bueno, lo que se va a experimentar durante el Virreinato del Río de la Plata, dice ahí, un centralismo asfixiante que no permitió el ingreso de los criollos al gobierno y que relegó económicamente a los pueblos del interior. ¿Por qué? Porque dieron prioridad, hace mucho tiempo, y bueno, todavía esto en gran parte se sigue manteniendo, a Buenos Aires. La Revolución de Mayo va a venir de alguna manera a tratar de cambiar esta realidad. Hay una clase de dirigente criolla que se va a manifestar en ese momento, que estuvo socialmente desplazada del poder, y también tenemos los pueblos del interior, que económicamente nunca fueron, o nunca se les prestó demasiada atención, y que aparecen figuras como la de Mariano Moreno tratando de cambiar la estructura de gobierno. Nosotros vamos a conocer el primer cabildo abierto, el 22 de mayo de 1810, aparecen dos grupos que buscan el desplazamiento del virrey, Mariano Moreno, y otros que buscan una transición y una junta presidida por Cisneros. Y esto era Saavedra. O sea que ya desde el momento mismo en que se produce un debate en este punto, vemos dos posiciones. Por un lado Moreno, que tenía una posición mucho más extrema, de cambio de estructura, y por otro lado Saavedra, que pretendía un cambio, pero mucho más moderado. Entonces Moreno cambió de estructura, pensaba el país en términos general y federativo, desde la Gaceta propicia convocar a los pueblos del interior a un Congreso General, decretar la independencia, sancionar una constitución y organizar institucionalmente el país. Y por otro lado está Saavedra, que busca de alguna manera un mejoramiento del aparato virreinal sin cambiar demasiado. Incorporación de los porteños a la conducción, y pensaba en términos unitarios. Y el 25 de mayo de 1810 triunfa la tesis revolucionaria de Moreno, ¿sí? Porque se deja de lado el sistema de virrey, el virrey va a ser desplazado, y se reemplaza por el sistema de junta. Y ahí aparece la primera junta. Más tarde llegan los diputados del interior, se incorporan a la junta, y se va a dar la renuncia de Moreno, lamentablemente, porque, bueno, no va a tener todas las adhesiones que tuvo al inicio, va a haber algunas diferencias en cómo llevar adelante estos cambios, y aquella primera junta con los diputados del interior se convierte en la Junta Grande, que se vuelve también, digamos, como se venía sosteniendo hasta ese momento, un gobierno centralista, de oposición al interior, y nuevamente muestra los defectos que ya habíamos señalado con anterioridad. Era necesario conformar un poder ejecutivo mucho más dinámico. La Junta Grande va a comenzar a actuar como un poder legislativo más bien, pero no se pueden llevar adelante decisiones inmediatas, digamos, con muchos integrantes, y por lo tanto aparece el modelo del primer triunvirato, con funciones ejecutivas, y la Junta Grande, como le decía, luego denominada Junta Conservadora, con funciones legislativas. Ahí ya tenemos un adelanto de lo que es un sistema republicano con división de poder. ¿Está? Aparece la figura de Bernardino Rivadavia, se va a disolver la Junta Conservadora, el gobierno se vuelve más centralista, y también está la figura de San Martín, al cual se le va a encomendar una de las tareas más importantes, como va a ser la de lograr la liberación, ¿no es cierto?, de la nación argentina del virreinato español, del gobierno español.
Luego del primer triunvirato aparece el segundo triunvirato, puso en práctica los principios morenistas, sanmartinianos de unidad nacional y liberación continental, y años más tarde aparece la Asamblea del año 13. ¿Sí? La Asamblea del año 13 tenía dos objetivos principales, ninguno de los dos lo va a conseguir, no obstante, resulta sumamente importante repasar qué decisiones ha tomado esta Asamblea. El objetivo que perseguía esta Asamblea era, por un lado, declarar la independencia, sancionar una constitución. Ninguno de los dos se va a concretar, pero sin embargo, hay decisiones institucionales sumamente importantes de esta Asamblea. En esa oportunidad y en ese tiempo aparece la figura de Artigas, que da una serie de instrucciones a sus diputados, a los diputados de la banda oriental, y habla del régimen, la necesidad de instaurar el régimen republicano y la organización de un Estado federal. Esto no tiene éxito, no obstante que hay varios proyectos de constitución que se presentan en esa asamblea, pero ninguna sanciona. ¿Sí? Ninguno de estas constituciones o de estos proyectos va a ser objeto de sanción. Sin embargo, toman medidas como, por ejemplo, una de las medidas más trascendentes va a ser la de libertad de vientres, es decir, que los esclavos, nacidos de esclavos, se consideraban libres, a partir de la Asamblea del año 13, y también entre las creaciones que se ponen de resalto en esta oportunidad va a ser la creación de la figura del director supremo, quien a partir de ese momento va a cumplir las tareas, ¿no es cierto?, de quien a partir de ese momento va a cumplir la tarea o funciones ejecutivas. El primer director es Posada. Nuevamente, la característica que ya veníamos señalando, gobierno centralista, intervencionista en el interior, y este primer director supremo va a gestar la reunión del Congreso de Tucumán. ¿Sí? Se discute en el Congreso de Tucumán la forma de gobierno, se van a enfrentar dos posiciones, los que por un lado defienden la tendencia monárquica y otros que hablan de una forma republicana de gobierno. Aquellos que defienden la forma monárquica, lo único que hacen es, no es que estuvieran en contra del sistema republicano, lo que pasaba es que era normal en la época un gobierno monárquico, y por lo tanto era normal, habitual, que estuvieran mucho más, o que se conociera mucho más este tipo de gobierno al sistema republicano. Entonces, ahí va a haber un debate sobre la necesidad de continuar con el sistema monárquico, pero no tiene éxito. ¿Sí? Esta propuesta no tiene éxito, y el Congreso de Tucumán va a terminar con la sanción de la Constitución de 1819. Lamentablemente, esta Constitución del 19 lo que hace es instalar como forma de Estado el sistema unitario, y por lo tanto no va a tener la adhesión de los pueblos del interior, va a ser rechazado. ¿Sí? Y a partir de este rechazo, lo que ustedes van a observar va a ser un enfrentamiento entre el gobierno federal, ¿sí?, que son las autoridades federales, en este caso Director Supremo y Buenos Aires, y el resto de las provincias. ¿Sí? Porque todo por la lucha, ¿no es cierto?, referida a la forma de Estado federal. Un segundito, me disculpan, voy a conectar porque la batería del...
Bueno, continuamos entonces. Les decía que esta Constitución de 1819, que fue sancionada en el Congreso de Tucumán, es lo que trae la separación y el inicio de esa lucha entre unitarios y federales. ¿Sí? La batalla más recordada es la batalla de Cepeda, 1820. Allí se van a encontrar Estanislao López, que viene de Santa Fe, y Francisco Ramírez de Entre Ríos, eran aliados, y se enfrentan al gobierno federal. Esto provoca la renuncia del director Rondó y la disolución del Congreso. A partir de este momento, a partir de 1820, las provincias van a comenzar a organizarse, pero ya sin considerar, o por lo menos no teniendo en cuenta, al gobierno federal. Se van a organizar como que fueran verdaderos estados independientes y soberanos, y van a establecer sus relaciones a partir de pactos interprovinciales. Entre las causas originarias de la adopción del sistema federal, que nos toca ahora analizar porque está directamente vinculado con esto que venimos mirando, con la historia que venimos mirando, nos vamos a encontrar por un lado que Juan Bautista Alberdi expresa que entre las causas tenemos las causas mediatas, que sería el régimen municipal español, es decir, los cabildos, lo que ustedes mismos mencionaron como un antecedente de lo que podría ser el sistema federal, y que dieron origen a las provincias, dice Alberdi. Y luego tenemos las causas inmediatas, que tienen que ver con la ausencia de una soberanía nacional, porque no había gobierno nacional, no había gobierno federal. Recuerden ustedes que esto va a desaparecer, ¿sí? Y da origen a lo que se llaman las soberanías locales. Por otro lado, Ramos Mejía dice: el sistema federal fue heredado de los españoles, pero con características propias. Bueno, no todos comparten esta posición. Arturo M. Vaz dice que hay antecedentes coloniales en este punto, como el espíritu particularista del pueblo español, el origen diferente de las conquistas y población, el aislamiento comercial, los conflictos entre las provincias, los cabildos y organización de las intendencias. Él lo ve a todos estos elementos como antecedentes del sistema federal. Por otro lado, Juan P. Ramos habla de la ineptitud de los hombres que gobernaron el país desde Buenos Aires desde 1810. Esto dio lugar, ¿no es cierto?, a que las provincias surgieran. Hasta esa ineptitud, bueno, las provincias toman la manija, digamos, en el manejo de lo que van a ser toda la organización institucional. Alberto de Micheli, por su parte, habla de la influencia de Artigas. Dice que la influencia de Artigas fue fundamental en el origen del sistema federal. Habla o se refiere a las instrucciones que él había dado a los diputados orientales y cómo ellos perseguían la sanción de una constitución que respetara el sistema confederado. Él habla de 3 etapas, de 1813 a 1820, dice: las provincias litorales afirman su autonomía, firman pactos. De 1820 a 1831, mediante pacto se procura una organización nacional, y de 1831 a 1853, la adhesión a ese pacto federal del 31, que concluye con la Constitución del 53 y la reforma de 1860. Hernández, por su parte, uno de los autores principales que nosotros venimos viendo y analizando en esta cátedra, dice: el federalismo fue la forma de Estado elegida para resolver los graves conflictos políticos, económicos y sociales y el resultado de nuestra evolución histórica. Entonces el federalismo surge como una especie de, o la adopción del sistema federal como una forma de poner paz, ¿no es cierto?, a este largo conflicto entre unitarios y federales y permitir la organización institucional del país. ¿Está? Entonces el federalismo tiene una serie de antecedentes históricos, pero por otra parte es objeto de un acuerdo, ¿no es cierto?, que va a surgir entre los estados provinciales.
En 1820 se definió la forma de gobierno y en 1853 la forma de Estado. Se instrumenta a través del pacto y el mismo preámbulo hace referencia a él. No los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en convención constituyente, en cumplimiento de pactos preexistentes. Eso dice así el preámbulo de manera casi textual, y nosotros entonces no podemos perder de vista que el gran antecedente del sistema federal y de la Constitución fueron los pactos. Esos pactos suscritos entre las provincias. Entre los más importantes va a ser el Tratado de Pilar. Aquel que se firmó luego de la batalla de Cepeda. Este da inicio a lo que se llaman los pactos preexistentes. Muy bien. Retomamos otra vez esa parte histórica, y nosotros lo que podemos ver es que hay una serie de evoluciones que se van produciendo en el sistema federal, y que no podemos nosotros decir, bueno, el sistema federal siempre fue de la misma forma, desde su adopción hasta la fecha. Eso no es verdad. El sistema federal fue sufriendo una serie de modificaciones, y así, por ejemplo, si nosotros tomamos el federalismo en el pensamiento de Alberdi, Alberdi pensó un sistema federal con una tendencia a la centralización. Por eso, muchas veces se dice que Alberdi pensó en un sistema mixto, federounitario. ¿Está? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? La consecuencia de esto va a ser la distorsión del sistema federal, que hasta hoy en día lo sufrimos. ¿Qué pasó con la Constitución del 53? La Constitución del 53 tomó muchas de las ideas de Alberdi, muchísimas de esa idea, y entonces la plasmó en normas constitucionales que después, bueno, van a ser objeto de alguna reforma en el 60. ¿Por qué? Porque así el sistema federal no iba a poder funcionar. Tomemos como punto de partida la cuestión de la capital. Ya acá, la Constitución del 53 nos plantea un problema grave. ¿Sí? La Constitución del 53 dijo que Buenos Aires va a ser la capital. ¿Y qué pasa ahí? Nadie le consultó a Buenos Aires. Y Buenos Aires no estaba en la Convención del 53. Entonces, ¿qué es lo que primero surge ahí? Una agresión, una invasión a la autonomía provincial. ¿Cómo una provincia no va a ser consultada sobre si quiere ser o no capital de la nación? Y para ser capital, tiene que hacer una cesión de su territorio. Entonces, ya aparecía en ese momento como una especie de apropiación del gobierno federal de una parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a quedar después? La reforma del 60 va a decir que las autoridades de la nación van a residir en la ciudad que se declare capital, previa cesión hecha por una o más legislatura del territorio a federalizarse. ¿Está? Entonces, eso es mucho más acorde y respeta la autonomía provincial que aquella norma del artículo 53, de aquel artículo 3 de la Constitución del 53, que de alguna manera significaba una apropiación de un territorio del gobierno federal de una porción del territorio provincial. Vamos al artículo 4. El artículo 4, justamente de la Constitución del 53, disponía en ese momento de que los ingresos provenientes de los derechos de exportación iban a ser de la nación. ¿Sí? Entonces ahí también hay un problema, y la reforma del 60 va a poner un límite, y va a decir, porque Buenos Aires también va a discutir ese tema de los derechos de exportación. La reforma del 60 va a decir que van a ser de la nación hasta 1866, en que se va a revisar esta norma. Por supuesto, llegó la reforma, llegó el año 66, no se revisó esta norma, y se eliminó, y quedó como está redactado hoy en día. Vayamos al artículo 5. El artículo 5 disponía una serie de condiciones
a las provincias cuando dictaban su constitución. Y entre las condiciones más severas, o más, si se quiere de alguna manera absurda también, estaba en que la provincia, cuando dictara su constitución, debía enviar al Congreso Nacional para su revisión. Entonces, aquella autonomía que se declaraba como tal para las provincias no era cierta, porque si una norma fundamental, tan importante como la Constitución, iba a estar a la aprobación o no del Congreso Nacional, todo lo demás, este sistema federal, resultaba una farsa, era mentira. ¿Sí? Porque yo tenía que estar o hacer lo que el Congreso Nacional me dijera, yo como autoridad provincial. Entonces va a venir la reforma del 60 y va a quitar la facultad revisora del Congreso. Eso no va a existir más. La segunda cuestión que se reforma en el artículo 5 es la educación primaria gratuita. La Constitución del 53 decía que las provincias debían asegurar educación primaria gratuita. ¿Qué pasó en la reforma del 60? Pasó que muchas provincias eran muy pobres y no estaban en condiciones económicas de asegurar educación primaria gratuita. Por lo tanto, se quita esta condición y queda como hoy en día está redactado. Es decir, las provincias dictan una constitución y deben asegurar educación primaria. Ya no aparece el término gratuito. Vamos al artículo 6. El artículo 6, que habla de la intervención federal en la Constitución del 53, decía que el gobierno federal puede intervenir el territorio de las provincias con o sin su requisición, o con o sin su pedido, que es lo mismo, ¿sí? En caso de desorden público, en caso de invasión exterior. Entonces la crítica que se le hacía a esta fórmula era muy amplia y el concepto, digamos, de defensa del orden público era muy impreciso. Entonces la reforma del 60 va a poner mayor precisión. Y va a decir, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, ¿no es cierto?, en caso de ataque exterior, ¿sí?, o violación de la forma republicana de gobierno. Y a pedido de las provincias en el caso de sedición o invasión de otra provincia. Y ahí quedó clarificado las causales de intervención, ¿sí? Y no quedábamos de una manera tan imprecisa como era la fórmula anterior. Bien, la Constitución del 53 tenía otra normativa, como por ejemplo, la que permitía que autoridades provinciales, como podía ser el gobernador, pudiera estar sujeto a juicio político que iba a llevar adelante la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Mm? Entonces, acá aparece un problema grave, es decir, cómo una autoridad provincial podía estar sujeto a juicio político que llevaba adelante una autoridad nacional. La reforma del 60 va a eliminar esta facultad. ¿Mm? Ahí desaparece. Bueno, entonces ustedes lo que pueden advertir acá es que este sistema federal va cambiando, ¿sí? A medida que se van produciendo, también obviamente que la sociedad se va modificando y dentro de cada provincia aparecen los distintos reclamos que se dan respecto de cómo funciona este sistema federal. ¿Mm? Y así, por ejemplo, entre los grandes cambios que vamos a tener al sistema federal, luego va a aparecer la reforma del 94, en donde nosotros lo que podemos evidenciar en esta reforma del 94, uno de los grandes cambios, va a ser el que se va a referir al régimen municipal y va a declarar la autonomía de ese régimen municipal. ¿Sí? Lo va a declarar en los distintos planos, institucional, económico, político, administrativo, financiero. Antes de eso, nada se había dicho del régimen municipal. Lo único que decía
lo que se decía o decía la Constitución era: la provincia, al momento de dictar una Constitución, debe asegurar un régimen municipal, pero no daba ningún otro dato. No había ninguna otra característica que debía cumplir, ningún modelo al cual se debía adaptar, etc. Entonces la reforma del 94 vino a decir que ese régimen municipal debe ser autónomo, ¿sí? Y dijo bajo qué condiciones se debe asegurar esa autonomía. Respecto a la capital, le dio un estatus distinto, diferente, porque durante muchísimo tiempo resulta ser que la capital, que era uno de los distritos más importantes, ¿sí? Con un gran poder político, económico, desde el punto de vista de la relevancia cultural que tenía en nuestro ámbito, relevancia financiera, etc., no podía elegir sus propias autoridades. Muy llamativo, ¿no? Que no pudiera tener su propia autoridad. Entonces, viene la reforma del 94, nos habla de una ciudad autónoma con una condición diferente a la que había tenido hasta ese momento, y da la posibilidad de la elección directa a un jefe de gobierno. Y además le dice que puede dictar su propio estatuto. Entonces, ese significa un gran cambio también en lo que hace a la organización federal. Primero, porque hasta ese momento nosotros teníamos prácticamente dos unidades organizacionales bien claras, que era gobierno federal y provincia. Y lo que hace la reforma del 94 es decir, momento, régimen municipal también, porque es autónomo, y además Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es autónomo. Entonces, a partir de la reforma del 94, nuestro sistema federal se conforma de 4 jurisdicciones: federal, provincial, municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, este también significó un gran cambio en este punto. Otro cambio a considerar es reconocer a las provincias la facultad de dictar, la facultad, de suscribir convenios internacionales, como también la posibilidad de la creación de regiones para el desarrollo económico-social. Esto no figuraba. Hasta ese momento las provincias lo único que podían suscribir eran tratados interprovinciales. Y ahora aparecía esta novedad de los convenios internacionales por un lado, ¿sí? Y la posibilidad de crear regiones. Y fue un poco más todavía el constituyente. Y dijo que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Durante muchísimo tiempo las provincias reclamaron una declaración de esta naturaleza. Hasta ese momento siempre se consideró que los recursos naturales, no porque una norma clara lo dijera, sino que se entendió que esos recursos naturales eran de la nación, o que la nación los podía explotar siempre y cuando fuera a favor del bienestar general. Y con esta fórmula, durante muchísimo tiempo, ¿qué hizo el gobierno federal? Explotó el petróleo, el carbón, todos los yacimientos minerales, todos los recursos hídricos, de todo se apropió la nación. Y muy poco quedó para las provincias. Entonces era necesario tener una cláusula de esta naturaleza. Y la reforma del 94 lo hizo. A partir de ahí, lo que nosotros debemos entender es que cualquier convenio, tratado, o lo que fuera como instrumento jurídico, que se refiere a un recurso provincial, la provincia debe intervenir. Si la provincia no interviene, les puedo asegurar, ese contrato o esa decisión que se ha tomado sobre un recurso natural es nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que alguien vendiera, ¿no es cierto?, un auto de su propiedad o una casa que le pertenece, ¿sí?, como que fuera propio. ¿Qué está produciendo en este caso? Un contrato nulo. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo, está vendiendo algo que no le corresponde. Entonces, esto es lo que ocurre entonces con esta declaración. También vamos a tener otras declaraciones muy importantes
entre ellas, por ejemplo, la referida al tema de la intervención federal, que hasta ese momento no había quedado claro si la intervención federal la podía dictar solo el Congreso o también el Poder Ejecutivo por un decreto. Se aceptó que lo dictara el Congreso, se aceptó que lo dictara el Poder Ejecutivo por decreto. ¿Por qué? Porque no había una norma clara, puntual, que prohibiera al Poder Ejecutivo en ese punto. Vino la reforma del 94 y dijo, la intervención federal debe ser declarada por el Congreso. Y solo si el Congreso estuviera en receso, lo puede declarar el Poder Ejecutivo. Y en el mismo decreto debe convocar a una sesión extraordinaria para tratar el decreto de intervención. ¿Ahí está? Entonces, de alguna manera puso orden en ese punto. La otra gran cuestión que resolvió esta reforma del 94 es lo referido a qué pasa con los establecimientos de utilidad nacional. Hay muchísimos establecimientos de utilidad nacional que están dentro de las provincias. Un ejemplo de ello es la universidad, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los que son de Posada, tienen el ejemplo de la UNAM. La UNAM es justamente una universidad nacional que está enclavada, ¿no es cierto?, en la provincia de Misiones. Entonces, ¿cómo convivir un establecimiento de tipo nacional en lo que es un territorio provincial? Hasta ese momento se había entendido que ese establecimiento nacional era como una especie de territorio aparte de la provincia. Entonces, por ejemplo, se había comprendido de que si la provincia establecía un impuesto, a ese establecimiento no se le podía cobrar. Porque nos hacíamos la idea como que era de otro territorio. Bueno, esto cambió con la reforma del 94. Ya no hay que entender de esa manera. Es decir, un establecimiento, aun cuando sea nacional, estando dentro del territorio provincial, está sujeto a las leyes de ese territorio provincial en todo lo que no fuera objeto de la organización interna de ese establecimiento. Ejemplo, una cuestión en donde la universidad va a resolver por sí y la provincia no interviene es todo lo referido a la organización institucional. Por ejemplo, sus órganos de gobierno. Supongamos que el caso de la UNE, que tiene como órganos de gobierno decano, consejo directivo, asamblea universitaria, rector, consejo superior. Bueno, esos órganos de gobierno los pone la propia universidad y la provincia no puede intervenir en esta cuestión. ¿Está? Porque hace a la vida propia de ese establecimiento. Cuando el decano o el consejo directivo de una facultad dicta una reglamentación, la provincia no puede intervenir. Ahora, en otros aspectos que no tienen que ver con la vida institucional, como por ejemplo, a la facultad se le ocurre construir un edificio, la construcción debe seguir los lineamientos que disponga el municipio del lugar donde construye. Por ejemplo, la UNAM decide que va a construir un nuevo edificio. ¿A quién le tiene que pedir autorización para esa construcción? ¿Qué les parece? ¿Al municipio donde pertenece? Perfecto. Profesor, Al acá, por municipio ejemplo, donde pertenece. ¿Sí? acá, por ejemplo, está la facultad cerca de mi casa, la facultad de enfermería. Y hace poco hicieron unas elecciones y me acuerdo que todo lo que concernía a eso era federal. ¿Es así? Si el establecimiento es nacional, todo, el Pues desarrollo, incluso ellos digamos, votan con los alumnos. Acá tienen sus grupos, sus movimientos dentro de cada organismo y se elige todo a nivel nacional, o sea, con coordinación nacional. ¿sí? Todo lo que haga al sistema eleccionario
o elección de autoridad interna de esa institución, solamente corresponde a esa institución y las autoridades provinciales no intervienen en ese punto. En ¿sí? ese sentido es Si que decimos... hubiera... Disculpe. Me quedé pensando esto, ¿no? Es decir, si las facultades son todas nacionales. No, todas no. Ah, bien. Todas no son públicas nacionales, hay muchas privadas. Claro, pero en este caso la UNAM. La UNAM sí, porque es Universidad Nacional de Misiones, dice. Por eso tiene que ser, ¿por qué le tiene que pedir Una permiso a la universidad que va a municipalidad? ser privada, como la Católica, por ejemplo. Doctor, ¿y cómo funcionan con respecto a las extensiones? ¿No escuché? ¿Cómo funciona con respecto a las extensiones? Yo creo que de la misma forma. En esquina no es... ¿Hola? Sí. En esquina creo que crearon, creo no hace mucho o sea, la extensión de la UNE de su propio edificio. ¿O alquilan ahí? No, pasa lo nunca siguiente. tuvo edificio propio, siempre fue prestado por un colegio. Una cosa ¿Cómo? es el edificio, les explico. Una cosa es el edificio que puede poner el municipio para que funcione, ¿sí? Para que funcione justamente aulas que son o que dicta la universidad. Pero esos edificios siguen siendo municipales. Se ponen a disposición para el dictado de clases, pero no porque pertenezca a la UNE. Un ejemplo de que sí pertenece a la UNE es una donación que se hizo de una parte del territorio municipal, en el caso de Pinedo, por ejemplo, donde se donó a la universidad. A partir de ese momento, el establecimiento que se llevó adelante y se construyó en Pinedo es de la universidad, ya no es de Pinedo. No obstante, todo lo referido a lo que sea el gobierno institucional es propio de la universidad. Pero si en esa construcción, por ejemplo, el día de mañana deciden que van a vender bebida y que se va a poner un restaurante dentro de lo que es ese lugar destinado a la universidad, el municipio puede intervenir y decir, mire, ustedes tienen autorización para vender bebida, tienen autorización para vender comida, tienen previsto el tema de seguridad en las instalaciones. Bueno, todo eso le va a corresponder al municipio. Y en ese caso las autoridades que son de la universidad no tienen nada para discutir, digamos, porque esta es una competencia municipal. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, doctor. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para Sí. tomar nota, nomás si me podía repetir en el concepto entre todo lo que era nacional o administrativo tiene que ver con la autoridad nacional, y en lo provincial, ¿cómo sería para anotar como concepto? ¿Sería? La vida propia, la vida institucional propia del establecimiento le corresponde a ese establecimiento. Imagínense, vamos a otro ejemplo. Imagínense el caso de una oficina de aduana, la oficina de ANSES o de AFIP, que esté en cualquiera de las provincias. Todo lo relativo a contratación de personal, organigrama, es decir, la vida interna es exento de la provincia de donde esté. La autoridad provincial no puede intervenir de ninguna manera en esa vida interna del establecimiento. ¿Sí? Pero si el ANSES se le ocurriera poner un negocio sobre algo, por ejemplo, abrir un comedor para todos los abuelos, por ejemplo, y dice, bueno, a partir de ahora vamos a brindar este servicio. ¿Qué habría que hacer? ¿Tiene que pedir o no autorización o va a instalar el comedor? Solicitar El municipio autorización. tiene que habilitarlo. Claro, lo tiene que habilitar porque va a ser un comercio. Va a ser un comercio. Y aun cuando ellos digan, no, acá no tienen que pagar nada porque los abuelos se les reconoce y todo esto. Bueno, está en juego la salud.
Se tienen que adecuar a todas las exigencias como en bromatológicas y todo eso, todas las cuestiones. Exactamente, esa es la situación. Doctor, volviendo a los tratados de las provincias con otras potencias, en ese caso el Congreso tiene que revisar esos tratados, el Congreso de la Nación. No. Sobre cuando veamos el convenio lo vamos a ver con mucho más detenimiento, porque eso volvemos a ver más adelante. Pero lo que ustedes van a ver es que hay algunos aspectos que las provincias les tienen permitido convenir y otras condiciones que deben cumplir para que eso sea factible, ¿sí? Pero eso lo vamos a volver a ver, así que no te vayas a preocupar con ese tema todavía. Doctor, con respecto a nuestras extensiones, específicamente Posadas, la UNE tiene convenios con la escuela esta provincial para que nosotros desarrollemos ahí las actividades, ¿es así? Sí, no sé si está vigente todavía. Claro, porque antes teníamos en el campus y de repente ahora volvimos otra vez ahí por Rademacher, que es una escuela provincial. Sí, todos son acuerdos transitorios en la medida que nos permitan, porque no tenemos edificios propios. Entonces, en la medida que nos permitan alguna institución, lo hacemos ahí. Perfecto. ¿Sí? Bien. Lo ideal sería que si el municipio de Posada o la provincia de Misiones consideraran que lo que nosotros hacemos tiene algún grado de trascendencia, bueno, pusieran algún edificio a disposición o algo que sea, que tenga, o que esté encauzado, digamos, hacia esta actividad. No lo hemos conseguido y entonces estamos de prestado, digamos. Claro, conseguir un convenio para... el campus era lo ideal. Era lo ideal, pero bueno, la UNAM es distinta a la UNE, y bueno, ellos decidieron en algún momento, hasta acá llegan ustedes y bueno, nos adaptamos. Profesor, entonces en caso de que queramos hacer algún reclamo por las condiciones insalubres en las que estamos en el edificio, ¿ese reclamo le corresponde al municipio o le corresponde a nuestra facultad? Y la facultad siempre va a interceder. La facultad va a interceder porque está prestando un servicio ahí, pero de última, mucho más de un reclamo acompañándole a ustedes no podemos hacer. Porque la verdad es que el edificio le pertenece a otra entidad. Lo único que podemos hacer es un acompañamiento en el reclamo. Si ustedes dicen, miren, no tenemos baño, eso es preocupante. Entonces nosotros tendríamos que intervenir y acompañar cualquier tipo de reclamo que ustedes hagan en ese sentido, ¿sí? Pero no podemos hacer mucho más. No en condiciones para usar, así que prácticamente no tenemos baño. Por eso... No, por eso les digo, nosotros hemos hecho mucho en el caso, por ejemplo, de extensiones como el caso de Clorinda. Nosotros durante mucho tiempo se habló con las autoridades, se insistió, hasta que pudimos tener un edificio que está destinado a las extensiones y que son adecuadas, digamos, para prestar. Pero bueno, eso depende de las autoridades que le den relevancia o no a la educación universitaria. Hay autoridades que no le dan, es así. Claro, es muy cierto lo que usted dice, doctor, porque allá en el campus que tenemos en Posadas, realmente hay lugares que se están deteriorando y me extraña que no se haya podido llegar a un acuerdo en las circunstancias que estamos ahora ahí por la avenida Rademacher, que es totalmente opuesto. O sea, si no hay lugar se entiende, pero hay lugar que se está deteriorando por el no uso que le estaban dando la UNE realmente, así que no se entiende, pero eso ya es política, creo que es política. Y sí, yo hasta ahí, digamos, llega lo que les puedo responder en ese punto, por lo menos. Ustedes van a ver cómo la trascendencia o la importancia que le da cada organización, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo, como les decía, de Pinedo. Pinedo convirtió un terreno fiscal de una manzana, lo convirtió en un centro regional. Es decir, el municipio decidió que esta actividad era muy importante, donó ese terreno a la universidad y se construyó un centro regional.
en un lugar donde no había nada. En el caso de Castelli es otra historia, porque allí también tuvimos nosotros presencia de hace muchísimo tiempo, y en algún momento se pudo conseguir, gracias a una gestión de la propia, hay una cooperadora, digamos, en Castelli, que actuó muy fuerte, muy bien, muy organizado, y pudieron conseguir un espacio a préstamo, pero espacio al fin, donde se desarrolla la actividad educativa. Pero tiene que ver con la gente del lugar también en realizar estos emprendimientos, no, mucho más no le puedo decir, porque los ejemplos son muy dispares. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos un poquito más todavía. Vamos a las características esenciales de las cartas constitucionales. Una vez que nosotros vimos de cómo se dio esta evolución en el sistema federal, ya tenemos los antecedentes de este sistema federal, vamos a mirar que hay cuestiones que son comunes, ¿no es cierto?, en todo lo que hace a la organización de lo que serían las constituciones provinciales. Fíjense que una de las características dice: intentan institucionalizar de hecho el poder que tenían los caudillos, concretan una notoria preeminencia del poder ejecutivo sobre el legislativo, la inexistencia del poder judicial como tal, la ausencia de tratamiento del sistema municipal. Estas son algunas de las cuestiones que comúnmente se pueden apreciar en las constituciones anteriores al 53, constituciones que fueron dictadas por las provincias. Debemos decir que la primera provincia que dicta constitución es la de Santa Fe, de 1819. Y las provincias que nunca dictaron constitución anterior al 53, las más relevantes fueron Buenos Aires, por un lado, que nunca tuvo constitución anterior al 53, constitución provincial, y la provincia de Mendoza, que tampoco tuvo constitución anterior al 53. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las provincias lo han tenido. Entonces, eso también como para considerar al momento del análisis. Si nosotros entonces ahora estudiamos cada una de estas constituciones provinciales, podemos advertir lo siguiente: que en lo que hace a la parte dogmática de estas constituciones, tienen derecho y garantía individuales, y la enumeración y reconocimiento es incompleta. Esto es, si lo comparamos con lo que hoy en día son los capítulos de derecho y garantía, vemos esta diferencia. En cuanto al ejercicio del culto, se limitan a reglamentar el culto católico apostólico romano, no reconocen libertad de culto todavía. Y en cuanto a la ciudadanía, tienen un tratamiento localista. Esto es ciudadano el nacido en la provincia. No hay una noción todavía de nación en ese aspecto. En lo que hace al análisis de los poderes, si rescatamos de positivo, es que todos reconocen división de poderes, y no es poco, ¿eh? No es poco que las provincias hayan tomado conciencia de esta necesidad de asegurar un sistema en el cual la división de poderes esté presente. Esto es lo importante, pero por otro lado, vemos que hay una serie de fallas al momento de organizar los poderes. En el caso del Poder Ejecutivo vemos que está por encima del Poder Legislativo y notoria preeminencia, elección indirecta, ¿sí?, unipersonal, la figura del vicegobernador no va a estar presente todavía, va a pasar mucho tiempo, una gran concentración de poder que va a ser desde el representante de la provincia, con poder en aspectos de seguridad, manejo de la hacienda, jefe de la administración, que son algunas de las competencias que hasta la fecha siguen manteniendo, y han aumentado más todavía, ¿no? Pero digamos que en general esa competencia que nació hace mucho tiempo se mantuvo en la historia, o históricamente se mantuvo. Veamos el Poder Legislativo: organización unicameral, el sistema bicameral va a aparecer después de la sanción de la Constitución del 53, Poder Constituyente, el Poder Legislativo era al mismo tiempo Poder Constituyente, los periodos de sesiones,
nunca fueron más de 6 meses, este es un periodo que siempre funcionó el Poder Legislativo, y después de mucho tiempo se fueron ampliando en las provincias. Modalidad de la elección de los representantes, había distintas modalidades, algunas provincias optaron por el sistema de elección directa, otras indirecta, y la duración del mandato tampoco nunca fue uniforme. Algunas provincias tuvieron mandato de 2, de 3, de 4 años. Veamos el caso del Poder Judicial. El Poder Judicial también muy criticado porque digamos que le faltaban elementos para conformar un verdadero poder. En cuanto a la designación, siempre fue de carácter político, es decir, decisión en la designación del Poder Ejecutivo y acuerdo del Legislativo. Responsabilidad, salvo algunas provincias, la mayoría nunca estuvo previsto el sistema de juicio político para los miembros del Poder Judicial. Sí se había previsto lo que se llama juicio de residencia. Inamovilidad, no estaba prevista la inamovilidad porque podía tener un mandato, ¿sí? en el cargo. La profesionalidad tampoco era exigible, no se le pedía al juez ser abogado, sino saber leer y escribir, ¿sí? Con lo que va a cambiar notablemente después en la exigencia, en lo que hoy día resulta el Poder Judicial. Y la exclusividad. Exclusividad en el cual lo que se pone de manifiesto allí es que, no obstante que la función le era otorgada al Poder Judicial, en muchos de los casos el Poder Ejecutivo también intervenía en la faz judicial. Y por último, el tema del sistema municipal. No se conoció régimen municipal. Durante mucho tiempo se mantuvo al cabildo cumpliendo estas tareas. Después, mucho tiempo después, va a aparecer el régimen municipal. El único que había tratado un régimen municipal era la Constitución de Catamarca. Las otras provincias solo hacían referencia al cabildo. Bueno, y acá vamos a mirar algunos ejemplos de provincias que dictaron constitución. Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819. En el aspecto religioso prohíbe el ejercicio de cualquier otro culto. El Poder Legislativo tiene como función la elección de los integrantes del cabildo. El Poder Ejecutivo es electo en forma directa, tiene facultades para convocar al Poder Legislativo cuando le estime conveniente y revocar sentencias. Ahí estamos viendo la intervención en una tarea que era del Poder Judicial. Constitución de la República del Tucumán de 1820. El Poder Legislativo se integraba con un diputado por cada pueblo y un eclesiástico, elección directa y mandato de 4 años, facultades para interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo, gozaban de inmunidades. Bueno, acá hay un adelanto en lo que hace a lo que va a ser la tarea de este poder y su independencia cuando cuenta con inmunidades. No todas las provincias regularon inmunidad a favor de los legisladores. El Ejecutivo era electo por el Congreso, o sea, elección indirecta, duraba 4 años, el Poder Judicial se integraba con una alta Corte de Justicia, 3 jueces y un fiscal con garantía de inamovilidad, distinto a la regla general que le había señalado anteriormente, tribunales inferiores y Corte de primera instancia, regula la representación de los pueblos miembros de Santiago del Estero y Catamarca a cargo del Poder Legislativo, a propuesta interna del Poder Ejecutivo. Y se denominaban, gobernadores intendentes. Y llegamos al Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de Córdoba, 1821. Tiene un capítulo de declaraciones de derechos y garantías, una enumeración de esos derechos, en los que se encuentra vida, libertad, igualdad, honra, seguridad, propiedad, es decir, bastante completo, si lo diferenciamos de otras constituciones. En cuanto a la religión, sigue la línea general, establece el culto católico apostólico romano como religión del Estado, y no reconoce libertad de culto. La ciudadanía otorga el sufragio, el Poder Legislativo es unicameral, pero prevé la posibilidad de crear un Senado. Posee poder constituyente,
sistema de elección directa o indirecta, cualquiera de las dos modalidades. El Poder Ejecutivo, mandato de 4 años, con reelección una vez, ¿sí? Con el 2/3 de voto del Poder Legislativo, y no puede intervenir en causa judicial. Esto es distinto al criterio general que les dije del tema de exclusividad. Acá, puntualmente, dice que no puede intervenir en causa judicial. El Poder Judicial tiene tribunal de apelaciones y ordinario, y el gobierno municipal recae en el cabildo. Como en general les expliqué que no estaba presente todavía un régimen municipal propio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, Sí. sí, todo esto que usted dio lo encontramos en Wingard, en el libro de Wingard, ¿verdad? Sí, está ahí y Hernández. ¿Sí? Lo que pasa es que Yo, muchas veces Hernández tiene algún análisis parcial de estas cuestiones, no es un análisis completo. Quien va a tener sí, más completo este análisis de constituciones anteriores es Ricardo Sucherino. Lo que pasa es que Ricardo Sucherino es una edición que se actualizó, si mal no recuerdo, hasta el año 2000, y después no tuvo muchas más actualizaciones. sí. Pero este punto sí lo pueden encontrar ahí. Ah, buenísimo. No, porque hoy lo busqué en el de Hernández y no encontré nada de esto de las No, constituciones más porque que nada. él tiene un análisis muy parcial, incompleto, digamos, este punto en particular. Los otros sí, pero este en particular no. El de Monzón Wingard sí se refiere a este tema, y el que es más completo, porque tiene inclusive los textos constitucionales, o mejor dicho, una síntesis sobre estos textos constitucionales, es Ricardo Sucherino. Ahí lo Buenísimo, pueden gracias. No, sí, en el de Wingard hoy lo traté de buscar en PDF y no lo encontraba. No lo encontraba, no había claro. caso, no podíamos, estoy segura que muchos de mis compañeros estábamos en lo mismo, que no podíamos leerlo. Ajá. Después, bueno, tuve que hacer la compra virtual del libro, digamos, y ahí sí pude pegarle un repasito. Bueno, me alegro. Perfecto. Sí. Profe, Sí. en estas constituciones previas a la que usted estuvo diciendo a la constitución del 53, prevalecía mucho la soberanía de las provincias. O sea, Sí. prevalecía la soberanía en las provincias. Sí, así, tal cual. Por eso la de Tucumán era de la República del Tucumán, o sea, así se titulaba. Sí, muchas se denominaban república. En ese momento muchas de las provincias se denominaban repúblicas. Sí, es verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, hoy vamos a llegar hasta acá. Ahí dejo, Guillermo, dejo en tus manos entonces la continuación de la clase. Ahí te voy a pasar como hospedador. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctor. Veo que la mitad de la presencialidad entendió el tema de la cámara. Estuve contando de 128 participantes en la clase, 62 tienen cámara prendida y el resto no tiene cámara prendida, porque no sabemos si están o no están, efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar del trabajo práctico que vamos a desarrollar, que es el trabajo práctico número 2, que para esta ocasión lo que hicimos fue, sí, ahí veo que hay personas que se dicen que se quedaron sin cámaras. Bueno, son casos especiales, pero 60 personas que no tengan cámara o que de repente se quede sin cámara es un poco complicado. Pero bueno, la próxima seguramente van a tener cámara. Hablando del trabajo práctico, en esta ocasión
como ya nos comunicamos en el grupo de WhatsApp, eso es importante que estén conectados porque nosotros es una manera más ágil de conectarse a través del grupo, especialmente por todo el tema de los trabajos prácticos, de los exámenes y alguna duda que puedan tener. En esta ocasión vamos a hacer los grupos de por lo menos 4 personas, pueden ser un poco más, si es que no, si alguno quedó afuera, o bueno, y si alguno quedaron en un grupo de 3 y no se puede armar, bueno, lo mismo vale. Lo importante es armar grupos, porque en este trabajo especialmente va a haber que hacer un poco más de investigación que con relación a los otros trabajos. El tema que vamos a desarrollar, que van a tener que presentar para, como siempre, hasta las 0 horas del día de la próxima clase. Es decir, que si la próxima clase tenemos el jueves, ustedes tienen último plazo para presentar el miércoles a la noche. ¿Está? Porque después ya igual los recibimos porque llegan, pero ya no es lo mismo en cuanto a la responsabilidad y todo lo demás. El trabajo práctico tiene una semana para poder hacerlo y al ser un grupo más numeroso, entiendo que se pueden dividir la tarea y poder investigar. Vamos a hacer un trabajo práctico, como decía, de búsqueda y de comparación. El tema va a ser, el doctor estuvo desarrollando hoy. Profe, ¿puedes repetir de nuevo porque se cortó? Sí, el tema va a ser de búsqueda y de comparación de lo que les voy a decir, de los temas que les voy a detallar. De todas maneras, yo les explico, no se preocupen por anotar, más vale atiendan, porque yo ahora automáticamente terminamos la clase y yo les mando por el grupo de WhatsApp, les mando las consignas de cómo debe ser y todo, así que no se preocupen por eso, por anotar ahora, sino yo ya les voy a mandar. El tema tiene que presentar en el mismo formato que presentaron antes, pero les pido por favor que en el escrito pongan los nombres de todos y de a qué extensión pertenecen. Porque he recibido muchos trabajos, algunos tuve que preguntar, otros que recibí esta mañana ya fuera de hora, no los vi todavía, pero no ponen el nombre de la persona. Y si ponen el nombre de la persona, no colocan la extensión. Entonces son muchísimos. Fíjense, hoy en este momento hay 128 participantes. Y si no me ponen la extensión a la que corresponden, se complica un poco el tema de la agrupación, de la impresión, de todos los trabajos que ustedes mandan. Entonces, por favor, primera consigna, el nombre de los participantes del grupo y a qué extensión pertenecen. No se olviden de eso, por favor. Bien. Vamos a hablar, el doctor estuvo explicando hoy sobre la organización de los poderes en las constituciones provinciales anteriores a la organización nacional. Entonces ustedes lo que van a tener que ver es buscar y comparar cómo estaban organizados esos poderes en esa época, o sea, en las constituciones de esa época. El doctor algo ya lo dijo, ya mencionó la constitución del Estatuto de Santa Fe, ya mencionó el Estatuto de la República de Tucumán, ya mencionó el reglamento de la provincia de Córdoba. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar por lo menos 3, pero que no sean estos 3 que explicó el doctor. Lo que explicó el doctor es que les sirva a ustedes de modelo sobre lo que tienen que buscar. Pero ustedes tienen que buscar otras constituciones que en esa época se llamaban estatutos o reglamentos,